La última clase llegamos, o sea, en la clase 3, llegamos hasta esta parte, no la pudimos terminar y la vamos a continuar. Hablábamos de los estándares para los medios de cobre y se definen según lo siguiente: el tipo de cableado de cobre utilizado. ¿Qué decíamos con respecto a eso? ¿A qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos del tipo de cobre, del tipo de cable? Que no tenemos una sola forma, ¿verdad?, de utilizar el cobre para poder transmitir datos. Hay varios tipos. ¿Qué más? El ancho de banda de la comunicación. Yo creo que quizás sería importante, cuando se habla del ancho de banda de la comunicación, pero no, mejor dejémoslo para clases más adelante, porque creo que lo voy a meter en una presentación para efectos de lo que estoy filmando, ¿verdad?, para que todos tengan acceso a ello. ¿Qué más decíamos? El tipo de conectores utilizados tenía que ser también bien importante. Estamos hablando en este momento para los medios de cobre, ¿verdad? Y aquí entre ellos, y vamos a hablar ya del RJ45, pero no necesariamente solo del RJ45, sino que del RJ11, que es para medios telefónicos, pero que es cableado de cobre, ¿verdad? Pero miren, no es de datos, ¿cómo no? Eso transmite datos. Lo que yo hablo que son información o datos. Datos. Estoy transmitiendo, ¿verdad? Estoy utilizando un medio de cobre. ¿Qué más decíamos? Bueno, dentro de este otro tenemos también el BNC, ¿verdad? Es un tipo de conector que se usaba en las redes tipo bus, que usábamos el cable coaxial. Se sigue manteniendo, ¿verdad?, el uso del cable coaxial, pero para otro tipo de transmisión, generalmente señales de televisión por cable, señales telefónicas también, y algunas que nos engañan, ¿verdad?, porque nos dicen que es con fibra óptica que están haciendo la transmisión y resulta que es un tipo de cable coaxial que utilizan. Pero en fin, ¿qué más decíamos? El diagrama, ¿verdad?, tiene que ser bien importante. Y cuando hablamos de diagrama, significa que para la práctica que vamos a hacer el jueves, van a tener ustedes que memorizarse. Allí no hay otra forma. Memorizarse los diferentes tipos de configuraciones de los cables. ¿Y por qué memorizarse? Porque eso les va a servir. Miren, esta asignatura, si ustedes la ven como una herramienta que les va a servir para valorarse allá afuera, ¿verdad?, en la bolsa de trabajo, adquirir un valor mayor, ¿verdad?, créanme, es cierto. Porque en esta asignatura, lo mismo que en la de hardware de computador, niño, ¿no vino a la primera clase? En la primera clase pusimos eso. Si usted quiere hacer uso de su dispositivo, allá afuera puede hacer y puede entrar después. Pero aquí, por favor, merezco respeto, al igual que el respeto que les tengo a ustedes. Por favor. Continuamos. Estábamos hablando de cómo esto les puede servir a ustedes. Imagínense que a veces a ustedes, no sé cuántos de ustedes han ido a entrevistas de trabajo y van buscando el área del hardware, pero en el área del hardware ya no es solo de conocer de computadoras, es de conocer de redes. Y una de las pruebas que a ustedes les van a hacer, miren, generen este cable, de un cable directo. Ay, eso no puedo. Que el ingeniero Cisneros no me dijo que me aprendiera eso. Solo me dijo que era como información general, no, ¿verdad? No le van a decir, necesito un cablecito ahorita, y es un examen que le van a hacer.
Porque mire, yo quiero ayudarles aquí en el cableado, en lo que sea, pero yo lo que quiero es trabajar. Ah, vaya pues, apóncheme aquí tipo B. Ah, no, pero es que mi tipo de sangre es O negativo, no es tipo B. No saben ni de qué le están hablando. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben aprender en esta asignatura. Miren, cuando yo les digo que esta asignatura no es difícil, ¿verdad? No es un tropiezo en su carrera. Pero lo que van a aprender es increíble, porque lo van a poder ustedes poner en práctica antes de que se gradúen. ¿Verdad? Y esto es cierto. Y esto es cierto porque algunos aquí ya estuvieron trabajando en el área y se dieron cuenta de que esos son los exámenes que les hacen. Puede ser tal cosa. Y si solo digo, no, pasé de noche ahí en esa clase, ¿verdad? ¿Qué más? La distancia que debe de, la máxima que yo puedo utilizar para poder conectar una computadora con otra. Eso es bien importante. Y eso se lo explicaba anteriormente, ¿verdad? Que nos la llevamos de decir cuántos metros hay de aquí para allá. 300. Ah, sí, hombre, comprarme una bobina de cable UTP categoría 6, ¿verdad? Nosotros vamos a usar 5, pero tenemos pedazos de 6 también para hacer cables. Pero es más difícil de manipularlos. Los patch core generalmente vienen de 5, ¿verdad? 5E. ¿Por qué? Porque ya la fibra, la 6 ya es más difícil la manipulación, más tostado el cable, en cualquier momento yo puedo deteriorarla, es más complicado. Entonces, y le dice, va a comprarme una bobina ahí, y le pone los 300 metros. Y resulta de que, primero, no tiene el equipo suficiente, puedo tener el cable. Ese cable es buenísimo porque ese sí me transporta señales, pero necesito un equipo que también sea compatible, porque de nada me sirve tener esta computadora, ¿verdad? Y que la red inalámbrica sea poderosísima, pero si la recepción de esta no es muy buena, nada me va a servir. De igual manera, si yo no respeto esto, si yo no respeto cuál es la distancia que debe de tener, entonces voy a fracasar. La comunicación jamás se va a dar, y si se logra dar, va a llevar basura, porque la información que yo esté transmitiendo desde aquí al otro lado, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Qué es lo que va a llevar? Cosas incoherentes de lo que yo realmente le estoy enviando, ¿verdad? Entonces aquí te estoy enviando un matate. ¿Saben qué es matate? No se hagan que no saben. Es una especie de bolsa hecha de una red de pita, ¿verdad? Hecha ya en los pueblos en donde llenan de elotes, ¿verdad? Eso si bien les han llevado su matatada de elotes, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Cuando se las envían allá de un pueblito, allí algunos amigos o familiares. Pero si allí la cosa viene y le pone una tilde, ¿verdad? Matate. Y si ustedes son obedientes, lo que puede pasar, ¿verdad? Es una forma de decirles que la comunicación debe de ser fiel, que lo que transmite el origen sea exactamente lo que recibe el destino. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cumplir con los estándares, cumplir con todo esto de lo que estamos hablando. Y ahí tenemos una tablita, ¿verdad?, en la cual ustedes van a poder ver la transmisión de los medios. Pero desde luego el cable que es pasivo, ¿verdad?
necesita siempre también tanto el cable como el cable como el elemento activo, o sea, los transmisores, sean equivalentes. Por ahí alguien me hizo un comentario acerca de la clase, ¿verdad? Mire, me dice, mucha bulla se oye por ahí atrás. Cuidado ahí, calladito porque todo oyen, ¿verdad? Esa cámara es mucha bulla, dice que se oye ahí atrás, ¿sabe? ¿Se entiende de lo que hemos hablado hasta acá? Estamos bien con lo que tienen que tomar en cuenta. Esto es bien interesante y son cosas que sí debo de aprender. Por lo menos para el examen apréndanse, que ustedes no saben por dónde va bien ese examen. Hay unas preguntas bien. ¿Cuál es el medio STP? ¿Cuál? El STP. El STP, la S es de shield, o sea, de escudo. Es un cable siempre, un TP trenzado, nada más que protegido. Trae un protector, es como se llama. No, es interno, puede ser interno, pero trae una malla de cobre encima, que ese le ayuda a evitar el montón de ruido electromagnético que realmente, más adelante vamos a ver todas las cosas que interfieren con una buena comunicación. Entonces es el mismo UTP, nada más que con un escudo protector contra los medios electromagnéticos, que son los que más molestan la transmisión, ¿verdad? ¿Más preguntas? Diga. Este es primero la calidad en el cable. Primero. Por eso es que salió primero la categoría 3. No era suficiente la 4, luego la 5. Aquí creo que no tengo la 6. No, ahí no está puesta la 6. Pero en todas estas, la transmisión se da en 4 pares. Son 4 pares que ocupan para transmitir, pero hasta la categoría 5E solo ocupaban 4. ¿Por qué? Vamos a ver si se da lo que se dio en el ciclo pasado, cuando se estaba haciendo la prueba de los cables, ¿verdad?, que ustedes estaban haciendo. Yo tengo un tester ahí a la mano y con ese tester pruebo la comunicación, la conexión, que el cable esté bien hecho. Esa es con lo cual yo les pongo su nota. Llegaba el joven muy bueno, ya trabajando, era la clase que era en la noche, y siempre el cable no le funcionaba a un par, siempre. Pero me dice, mire, ingeniero, porque era también bien pícaro, siempre trataba de ponerme una cascarita para que me deslizara. Mire, ingeniero, ¿y por qué? Me dice, si usted, su tester me mide del cable, está malo, y por qué sí logro transmitir datos, porque ya lo probé de una laptop a otra. Resulta que las laptops ya traen el dispositivo para categoría 6, que significa que utilizan los 4 pares para transmitir. Entonces, como el cable que estábamos haciendo era categoría 5, pero realmente no depende de la categoría del cable, depende del dispositivo. ¿De cuál dispositivo depende? Del activo. Él es el que define si va a transmitir en 4 o en 2, ¿verdad? En 4 pares o en 2 pares. Entonces, las máquinas estas, las laptops, son modernas, pues ya traen tarjetas especiales para poder hacer la transmisión en los 4 pares. Solo se me quedaba ahí en la ingeniería.
al final me escribió un mensaje diciéndome que había aprendido mucho y que le agradecía todo el esfuerzo que había hecho porque aprendieran todos, por cómo yo me preocupo porque ustedes aprendan. De aquí, desde este curso, salió gente que fue a hacer su pasantía o horas sociales a cierto ministerio y ya está trabajando, basado en lo que aprendió de aquí, y ahora con lo que aprendió en programación ya la ascendieron, ¿verdad?, a otra área. O sea, es bien importante, pues, poner esto en forma, pero en práctica. Pero también fue una de las personas, las pioneras en decir: pongámoslo en práctica, hagamos algo al final del curso, para que veamos si realmente aprendimos. Entonces fue una de esas personas que está trabajando, tiene un buen trabajo, y no solo ella, hay varios que también en los ministerios los contratan para hacer sus horas sociales, y ahí se quedan trabajando, ¿verdad? Es bien interesante. ¿Preguntas? Continuamos entonces con la siguiente clase. Ok, ¿qué pasó de nuevo? Ahora sí, es la clase 4. Siempre con los dispositivos de capa 1 vamos a ver los medios de transmisión de datos. Y estos son los objetivos que vamos a cumplir. O sea, los objetivos que queremos alcanzar con esta clase. El primero es conocer los diferentes tipos de medios de transmisión de la capa 1 del modelo OSI. En la clase anterior era como una visión general, ¿verdad?, de lo que estábamos viendo. Luego, conocer los medios de transmisión de cobre. Ahora nos vamos a detener un poquito más en la configuración. Y conocer los medios de transmisión ópticos. También ahí pues solo vamos a ver de qué manera funciona, pero no vamos a tener práctica sobre eso. Vamos a ver características y usos de los medios de red. Veamos los medios de cobre. Realmente el más popular y el más económico. Mire, pero ya con lo inalámbrico ya no necesitamos los medios de cobre. Allá en la parte de atrás y en la parte frontal hay dos equipos. Son transmisores de Wi-Fi, son equipos Wi-Fi, ¿verdad? Si se fijan ustedes y son observadores, se van a dar cuenta que en la parte de atrás aparece un cable del tipo UTP. ¿Qué significa eso? Que a través de un medio de cobre está conectado para recibir la señal que me va a transmitir inalámbricamente. Y si se van a todas las aulas van a ver que hay dos en cada una de ellas. En los pasillos van a ver que hay equipos de eso. En el auditorio supongo que dos también hay. Y en la mayoría de partes, o sea, tenemos una cobertura excelente, pero tenemos un control increíble. Cada vez que entro tengo que ponerle mi clave, si no, no me deja conectar. Y en efecto, ¿qué significa eso? Está garantizando que realmente el que está usando eso o es empleado de la UFG o es estudiante de la UFG.
Porque si ustedes le prestan su contraseña a alguien, al siguiente día la va a volver a pedir, ¿verdad? A ustedes no lo obligan a cambiar su contraseña, porque le dicen hay que cambiar la contraseña, pero ustedes si quieren la cambian o no la cambian. Nosotros como empleados sí, ¿verdad? Si no cambiamos la contraseña, no podemos entrar a la web Tesco, ¿verdad? Entonces el medio de cable sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo un medio importante en el área de las redes. Entonces debemos de aprender. El más utilizado para las comunicaciones utiliza alambres de cobre para señalizar bits de control y datos entre los dispositivos de red. El cableado utilizado para las comunicaciones de datos generalmente consiste en una secuencia de alambres individuales de cobre que forman circuitos que cumplen objetivos específicos de señalización. Esto no es nuevo, ¿verdad? La red siempre ha existido de diferentes formas, ¿verdad? Siempre han habido redes de comunicación, de datos, siempre. Pero mire, si yo recuerdo, por lo menos aquí en El Salvador, el internet creo que hasta ahí por los 90 entró. En el 86 se hacían los primeros vinilos, ¿verdad? Pero no tuvo así gran... Pero ya en los 90 sí, ¿verdad? Ya poníamos el modem y entrábamos a la maravillosa cantidad de como 90 kbps, ¿verdad? Y así era también la factura cuando no venía. Costaba alrededor de 10 o 15 colones la hora, ¿verdad? Pero eso aparentemente ese era el valor, pero no, porque ahí nos cobraban el uso del servidor de internet, ¿verdad? Y salió una factura telefónica increíblemente alta. Todavía creo que estoy pagando la factura. Entonces, pero realmente eso no es una red. No solamente eso es una red de comunicación. Las señales de humo, ¿verdad? Era una red de comunicación. Dependían del viento, porque si había un ventarrón, imposible, ¿verdad?, que la señal se mantuviera así como sale, ¿verdad? Los tambores era una forma de comunicar, una red de comunicación. Los silbidos, los gritos de un extremo a otro, también es una forma de comunicación, una red de comunicación. Nada más que las de ahora son modernas. Y ahí tenemos el famoso cable de par trenzado, ¿verdad? El UTP, que es el con el que vamos a trabajar y que no es fácil, ¿verdad? Cuando ustedes terminen de hacer su práctica van a ir con sus deditos todos hinchados, ¿verdad? ¿Se acuerdan algunos de ustedes cuando quisieron aprender a tocar guitarra? Así quedan los dedos de tanto querer aplastar los alambritos para que entren bien en el conector, después de haber desperdiciado como, vamos a ponerle que en dos ocasiones, pero compren más. Si van a hacer 2 cables, cómprense por lo menos unos 8 conectores, mínimo,
pues la docenita no les caería mal. Así están seguros de que van a sacarse 10 porque hasta que funcione el cable. Porque llegan, le pongo el teste y hay un par que no funciona. Tienen que irse de regreso a volver a tratar de ponchar. Preguntas, niño allá atrás, la cámara lo está grabando. Ajá. Deben de estar hablando de bichos. Todo el mundo en internet se va a dar cuenta de que están hablando, porque ese va también para... Nada más que si lo voy a editar, ¿verdad? Voy a cortar algunas cosas como esta. Así se hace más pequeña la clase, más sustantiva. Preguntas hasta ahí. Vamos bien. Acuérdense de los objetivos, ¿verdad? De los objetivos que en la siguiente clase de aquí, después de vacaciones, van a venir a 0. Esto es seguro. A preguntar, ¿qué es eso? ¿Y qué significa ese objetivo? Y esto no lo voy a editar, lo voy a dejar en la grabación para que cuando lo estén viendo allá en la Costa del Sol, con la manita así, ¿verdad? De calambre, no. Depósito. Entonces, sí, ustedes van a estar con su tablet viendo la clase, viendo cómo sacar 10. Pero allá en la playa se puede. Mucha bulla, niños. Aquí están, ¿verdad? Los conectores RJ45, el cable de par trenzado y el famoso cable coaxial. ¿Por qué siempre hablamos del cable coaxial si ya no lo vamos a ocupar en nuestras redes de datos, nuestras redes de computadoras? Porque siempre tenemos que saber el origen de todas las cosas y esta fue parte, ¿verdad? Parte de la infraestructura de comunicación de computadoras que tenemos a estas alturas. Hoy veo más gente, pero que acaban de inscribir o hasta hoy vieron que ya habían comenzado las clases, pero hay más gente. Bueno, cada vez que paso la lista hay uno nuevo, ya se han inscrito. No, ahorita no, pero les aseguro que ya van a aparecer nuevos. No aparece ahí, no, si aparece. Vamos a ver. ¿En qué consiste? En un conductor de cobre rodeado de una capa aislante flexible. El coaxial es un tipo de cable importante que se utiliza en tecnologías de acceso inalámbrico o por cable. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo será eso? ¿Cómo creen? Dígame. Es que, por ejemplo, cuando nosotros pedimos el cable de la compañía, nos llega el famoso modem. Entonces el modem por sí solo no va al internet. Entonces ellos le conectan un cable coaxial. Es lo mismo que estábamos hablando de esto, ¿verdad? Ahí tenemos el equipo transmisor inalámbrico. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Cable de cobre que va a traer los datos que este va a transmitir a través del aire. Por eso es que habla aquí para los medios inalámbricos. A su casa llegan generalmente Salnet, no Salnet, sí tiene cable Salnet también, pero hay Amnet. Sigue existiendo Amnet, nada más que Tigo, creo que fue el que lo compró. Entonces, ese llega la señal a través de ¿qué? A través de un cable coaxial y va a llegar a un módem.
Luego también es diferente el Turbonet, ese es diferente, porque el Turbonet llega a través de un par, ¿verdad?, de la línea telefónica, el famoso DSL, que DSL no tiene nada que ver con la tecnología que se está utilizando, pero sí le pusieron. Entonces, siempre el cable coaxial es parte, factor importante de las redes de comunicación. Ahí tenemos cómo está hecho. Esta puntita se soldaba a un cable, se soldaba al conector BNC. Ahí tenemos el revestimiento, tenemos el blindaje, o sea, solo consta de un par, ¿verdad?, el blindaje y el cobre central, que es el conductor, ¿verdad?, el que va a llevar la señal. Pero para que exista transmisión, al menos necesito, hablando del cobre, ¿verdad?, al menos necesito un par para que haya transmisión. ¿De qué forma? Esa es otra cosa. Pero con uno solo no puedo hacer nada. Cosa diferente con la fibra óptica, ¿verdad? Y luego tenemos el aislamiento de plástico. Ahí está el conector BNC. Por acá hay una puntita en donde soldábamos el cobre, esto. Y si yo no tenía experiencia en soldar, eso era un desastre. Entonces yo cuando trabajaba así, yo para soldar pues siempre trabajé como 25 años reparando radios y televisores. Entonces para soldar pues era un experto. Ya cuando me tocaba revisarle a los compañeros el trabajo que habían hecho, la prueba era prender el cable, agarraba una tenaza, agarraba el pin y le pegaba. El que me quedaba ahí en la tenaza, no, porque lo hacer, está mal hecho. La prueba, ¿verdad?, para que eso quedara bien. Había también un ponchador especial para eso. Otro tipo, ¿verdad? Se usa bastante actualmente, ¿verdad? Ese es el de rosca, que lo tenemos para la antena, ¿verdad? No para el acceso de cable, sino que para la antena de televisión. Se sigue ocupando ese para ¿qué otra cosa se ocupa? Para los aparatos, ¿verdad? No, ya los HD, los DVD ya no traen, ¿verdad? Ya no traen de ese cable. Antes con él conectábamos. Los de cable de señal de satelital, sí, ¿verdad? Ocupan ese todavía. De eso bajan la señal de la antena, bajan la señal del plato que les ponen ahí arriba. Y esa es otra forma de conector. Y ahí tenemos completa ya la imagen. Si se fueron viendo, esta que les he presentado aquí es una sola imagen que la fui cortando, y por eso es que estas presentaciones son bien pesadas, porque una imagen la ocupo tantas veces como apareció cada una de las figuras ahí. Para decir la cosa, es bien complicado hacer estas presentaciones, pero son más interesantes. Ese es el cable, y si se fijan, la punta esta debería de estar también estañada, y si la soldábamos mucho mejor. Y ahí tenemos las partes, ¿verdad? El cable coaxial, el RG59, cubierta protectora de cable, malla de cobre, aislante y núcleo de cobre. Había algo particular en estas redes. En estas redes debería de utilizar algo que llamábamos terminador. El terminador era un dispositivo parecido a este, con una resistencia de 50 ohmios. Con eso terminábamos esta red. Si con ese terminador que se desconectara o que se arruinara, se caía toda la red, porque el cable,
la topología de Wood no tenía un tope en donde decir, hasta aquí llego, tengo que regresar, ¿verdad? Entonces, si no había algo que la detuviera, la señal jamás se podía concentrar en una red. ¿Preguntas? ¿Verdad? Ya conocen ahora del cable coaxial, aunque tal vez nunca tengan que hacer un cablecito como este, ¿verdad? Porque ya no, en las redes de computadora ya no se utiliza. Pero si trabajan en una compañía telefónica, ahí sí van a usar este tipo de cable coaxial. ¿Preguntas? Díganme. Sí, sí, generalmente, como por ahí alguien dijo cuando hablamos del cable blindado del STP, que era para intemperie. No necesariamente. Hay un cable especial para intemperie. No es el mismo que se ocupa dentro de la oficina, ¿verdad? Dentro de una red de datos. Entonces, no había, soportaba altas temperaturas. Incluso la soldadura pues necesita temperaturas de más de 100 grados, ¿verdad? Para poder derretir el estaño. Entonces, ya con temperaturas de 100 grados, creo que ni en San Miguel, ¿verdad? En San Miguel creo que la máxima ha llegado a 40 o 40.4 o algo así. 42 grados, o sea, imagínense la fiebre, que con 39 ya es fiebre alta, y con 40, imagínense cómo llegó allí en San Miguel. Luego viene el cable de par trenzado. Ahí está el cable de par trenzado blindado, o el STP, ¿verdad? Utiliza dos pares de alambre que se envuelven en una malla de cobre teñida o una hoja metálica. No necesariamente tiene que ser una malla, ¿verdad? De repente ustedes destapan un cable de eso y se van a dar cuenta que tienen una hoja metálica que la rodea. Eso es lo mismo que hace las veces de una malla. Y es una protección contra el ruido que el cableado UTP. Pero el problema, ¿cuál es? El precio, ¿verdad? Sube enormemente. Entonces tenemos que usar ciertas medidas para hacer un cableado de red de UTP que no sea un STP, ¿verdad? Porque ustedes, incluso al joven que preguntó, le llamó poderosamente la atención de por qué STP y no UTP, ¿verdad? Entonces este cable es ideal porque aísla contra los campos electromagnéticos, el ruido, ¿verdad? que genera eso, daña bastante las comunicaciones. Entonces este cable es ideal para eso, pero se incrementa demasiado el costo. Pero para casos, digamos, excepcionales, pues hay que gastar. Y ahí tenemos, estamos hablando de ese, ¿verdad? De STP. Hoy voy a subir esta clase, ¿no? Si esta clase ya no la van a ocupar hasta que vengamos de vacaciones. Yo ya la voy a tener lista y que se abra ahí para que no estén ahí llorando hasta el lunes, ¿verdad? Después de vacaciones. Ahí le voy a poner, abrirse hasta tal fecha, porque van a andar en la playa. ¿Qué caso le van a hacer a eso? No creo, por más que digan, solo ¿qué es lo que dicen? Mañana. Tengo 7 días, bueno, ustedes van a tener 8. Tengo 8 días. Mañana, vale, mañana, vale. Llegó el siguiente día, ya vamos para la playa ahorita. Mañana voy a estudiar y vamos. Y así lo vamos dejando y mañana llega cuando ya venimos a clase.
y resulta que nos están esperando con examen parcial. No, aquí va en otra universidad, aquí no, aquí está la siguiente. Pero sí lo van a esperar con cortos. Conmigo no, porque tareitas van haciendo, ¿verdad? Con eso van sacando la nota. Y el que se quede ahí sin entregar tarea, pues no va a tener una buena nota, porque ¿qué es lo que hago yo con las tareas? Al final saco un promedio y esa es una nota más, y si ya les falta una, ya la nota baja increíblemente. Veamos las características y usos de los medios de red. Interferencia de señal externa. Esa es una de las, quizás de las cosas con las que más debemos de batallar a la hora de hacer una red. Miren, a la hora de diseñar cómo voy a hacer una red, no solo es agarrar el cable e irlo a tirar, no solo es agarrar un cable, conectar una computadora y llevarlo hasta el switch. No, la tengo que diseñar. Por eso se han oído hablar del cableado estructurado, porque una red debe de ser estructurada, no importa para quién sea, no importa la cantidad de máquinas que voy a conectar. Pero si yo me acostumbro desde el principio a conectarla como a mí me da la gana, sin seguir estándares ni nada, de seguro así voy a seguir trabajando, y de seguro se van a encontrar con unos racks de conexiones que no son racks, porque fueron montando sobre una mesa uno tras otro, el rack porque están unos encima de otro, ¿verdad? Sin patch panel, sin patch cord, el cable de la computadora la llevan y comenzaron con 5 y ya llevan 100. Imagínense qué relajo de cableado hay ahí. Y ponerse a ordenar esos cables, sí, bueno, es increíble. ¿Y qué es lo peor? Que no lo pueden hacer de día, porque de día están trabajando, entonces hay que hacerlo de noche. Y es tremendo estar ya con los ojos así y el cable ahí que no lo pueden meter. Es tremendo, les digo, porque yo he pasado ya por todo ese tipo de ver unos desórdenes de cables, y realmente debemos de ser ordenados. Cuando una red comienza a crecer, ¿verdad? Sin un control, igual como aquí las ciudades, ¿verdad? Cómo han crecido, las colonias no tienen un nombre, ¿verdad? Imagínense el Pepeto, ¿hay cuántos Pepetos hay? El bosque de una cantidad de colonias, bueno, las margaritas no, esa es una sola, y las campaneras también, ¿verdad? Solo son una, pero cuando estamos hablando de la interferencia por señales externas, debemos de cuidarnos a la hora de diseñar una red. Pasar por debajo de por encima o por debajo de un ventilador, no hay que hacerlo. Pasar por debajo del transformador de estas lámparas, tampoco. Tenemos que pasar cerca. Hay una distancia mínima que yo debo de guardar. En realidad hay que dejarla lo más lejos posible. Antes había una canaleta en la cual traía de un lado los datos y de otro lado la electricidad. Esa canaleta desapareció de la faz de la tierra. ¿Por qué? No podía ir. ¿Qué es lo que había de separación? Como unos 3 dedos había de separación entre los cables de UTP y el cable de 110 de la energía eléctrica. Imagínense la tremenda interferencia que se hacía así. ¿Pero por qué? Por minimizar costos. Al final no nos servía la red. Si se fijan, hoy en día hay canaleta aparte para llevar el UTP y hay canaleta para llevar energía eléctrica. No van juntos ya los alambres. Yo los puedo meter juntos. Aquí tenemos
tenemos un solo relajo. Porque aquí le han metido el cable del HDMI, han metido el cable del VGA que va para allá y han metido la corriente que va también para el cañón. ¿Qué tan delicado es eso? El HDMI aquí jamás ha funcionado. Bueno, funcionó en un momento, no sé si en las otras aulas todavía funcionará, pero yo HDMI solo por allá pude lograr que conectara la imagen. Pero no funciona. ¿Creen ustedes que no? ¿Qué es lo que podría estar fallando ahí? Es lo que tendríamos que investigar. Lo que tendríamos que investigar es si realmente HDMI permite esa distancia, desde aquí hasta allá. Porque si yo lo conecto con un cable directo ahí, pongo debajo la laptop y lo conecto, funciona perfectamente bien. Pero de aquí para allá hay un montón de fallas, porque creen que hasta lo anularon ya. Bueno, porque también hicieron mucha fuerza y lo sumieron. Pero además de eso, era que solo cuando vengo a darle clase a ustedes me molesta la garganta. Allá puedo estar en la oficina bien contento, bien feliz, hablando y todo. Nomás vengo acá y a la garganta ahí. Quizás para que no salga bien el video. Pero de todos modos lo vamos a subir porque de algo creo que le sirve. Díganme. ¿Cuál es el principal inconveniente que se da entre la corriente eléctrica y la transferencia de datos? O sea, ¿qué es lo que sucede realmente? Dice suponga que tenemos, creo que ya están secos de tanto, le acabo de quitar el empaque de nuevo. Pasa que ese carro, no sé cuántos años tengo de andarlo ahí. Tenemos un cable que transporta 110 voltios, ¿verdad? Esta corriente no es así, ¿verdad? Sino que esta corriente está cambiando a cada momento de sentido. En un momento va hacia allá, en otro momento viene hacia acá y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ahí se forma? Campos electromagnéticos que rodean a todo el cable. Eso no lo podemos ver. Bueno, ni podemos ver la corriente también, ¿verdad? Que va circulando ahí, pero sí la podemos sentir. Si nunca la han sentido, los invito a que la sientan. Y entonces, este campo electromagnético es lo que le llamamos ruido. Es lo que le llamamos ruido eléctrico, ¿verdad? Perdón, magnético. Y esto es un tremendo valladar que hay que vencer en las transmisiones. Entonces ese es el problema con los cables, ¿verdad? Usted realmente no puede ver nada, pero si pudiéramos ver los campos electromagnéticos no daríamos un paso porque todo está lleno de eso, ¿verdad? Entonces, contra ese ruido, los motores estos generan un campo electromagnético increíblemente alto. Por eso es que no hay que pasar por ahí.
Otra de las cosas, los cables de alta tensión son increíbles también. Yo tenía un problema de transmisión de un cable de red, pero no era tanto el problema de datos, sino el problema era el monitor. El monitor se hacía así, horrible, era de los CRT, ¿verdad? Horrible como hice, cambié monitor, hice de todo, y al final lo que no sabía y lo que tenía que haber preguntado era qué pasaba por esa oficina, y pasaban cables de alta tensión. Entonces, ¿y qué hago? Me dice, hay que cambiar la oficina del lugar porque los cables de alta tensión no los van a querer cambiar, ¿verdad? Porque ya para mover esos a otra dirección salía como que mucho más caro que mover la oficina en la que estaba dándose el problema. Entonces los campos electromagnéticos generados por los cables de energía eléctrica son bien altos. Y yo no sé si han oído ustedes anécdotas sobre que gente que se sube a las torres de repente son absorbidas, y esas no son mentiras. Hay un campo ahí que lo succiona a uno y lo achicharra, por supuesto, ¿verdad? O sea, unas quemaduras tan increíbles que no se soporta si es que el corazón aguanta, ¿verdad? Porque imagínense que para revivir el corazón le ponen golpes de energía para que vuelva a latir, ¿verdad? Imagínense con una descarga de esa, despedaza el corazón, ¿verdad? O sea, se forma un campo. Por eso es que las redes están con los cables de alta tensión, por eso es que las torres están tan altas, y por eso es que también les ponen algunos dispositivos para que lo vean, digamos los helicópteros. ¿Por qué es que se chocan con los cables? No es tanto el hecho de que el piloto sea malo, sino porque lo atrae el campo, ¿verdad? Lo ala. Además de que no sabe que cuando tengan una pelota roja ahí, ¿verdad? Porque las pelotitas rojas les ponen a esos cables, significa que no se deben de acercar a cierta. Pero ahí se les olvida y se van a dar los cables. Pero como no todos están señalizados, son bien pocos los cables, ¿verdad? Ahí por Comalapa se ve bastante. Se ven bastantes pelotitas rojas, no son para jugar, ni es que los hipotes la hayan trabado ahí. Entonces, esa es una interferencia de señal externa. Quedó. Veamos qué más. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viaja ahí? ¿Qué es lo que viaja como impulsos eléctricos? Ceros y unos, ¿verdad? Son los bits. Eso es lo que viaja ahí, pero no como ceros y unos, no como bits, sino como señales eléctricas. Los valores de voltaje y sincronización en estas señales son susceptibles a la interferencia o ruido. ¿Qué es lo que pasa con estas señales? Estas señales deben de tener también no solo enviar la señal, sino que enviar algo que la controle y que diga, que me responda si llegó la señal o no. Que me diga, hay que reenviar de nuevo, porque en alguna parte se dañó, entonces no llegó íntegra. Ok, se va de nuevo la señal. De modo que yo la tengo que hacer llegar. Por eso es de que necesito más de una señal, ¿verdad? No solo la señal de datos, necesito algo que me esté controlando que se dio la comunicación. Y las fuentes de ruido que son increíbles. ¿Qué más? Los tipos de cable con blindaje o trenzado de pares de alambre están diseñados para minimizar, ¿verdad? Pero el alto costo hace que no lo ocupemos mucho. Ahí tenemos, ¿verdad? Imagínense imagínense esta redecita, ¿verdad?
imagínense qué cantidad de computadoras está comunicando aquí. Esta es fibra óptica, ¿verdad? Y el cable UTP. Aquí tenemos cuáles son lo que me puede generar interferencia. Miren, las luces. Este tipo. ¿Por qué el transformador que utilizan para eso? ¿Qué otra cosa? Esto, los motores eléctricos. ¿De qué les estaba hablando yo? De los ventiladores, ¿verdad? Genera también, es un generador de ruido electromagnético increíble. Y las ondas de radio, ¿y a dónde hay? Preguntémonos a dónde no hay. ¿Y saben a dónde no hay señales de radio? A donde las necesitamos, ¿verdad? Ustedes tienen lleno su casa de señal, ¿verdad? Del módem que les manda el inalámbrico, pero nomás se suben un piso y ahí ya no llega. Ahí están a salvo del ruido, ¿verdad? Por las ondas de radio. Así es que generalmente nunca hay a donde la necesitamos, porque ya hasta ahí ya no llega. Tenemos que usar un repetidor para hacerla llegar hasta ahí. Entonces estas son las interferencias, ¿verdad? Que pueden, entre otras, pueden haber otras. Un rayo. Es increíble el daño que eso puede causar, sin necesidad de estar conectado. Porque el rayo es increíble, esa descarga eléctrica. ¿Preguntas? ¿Vamos bien o no vamos bien? Vamos bien tarde ya. ¿Por qué será que quizás por lo menos nos va a quedar para la siguiente clase, la otra mitad, porque de aquí sí falta bastante. Hoy les voy a subir la guía. Si no les he subido ya para las 5 de la tarde, mándenme un mensajito ahí que lo suba, porque esta clase es bien importante, la que viene debería de haberla dado, ¿verdad? Porque lo que viene aquí ahorita, creo que tengo la configuración del cable, pero ya no tenemos tiempo ahorita. No, pero la guía ahí la van a ver ustedes, está bien realizada. Hice yo la práctica y me estoy tomando fotos, ¿verdad? Yo generalmente bien poco bajo imágenes de internet. Claro, esta sí, ¿verdad? No me voy a poner a dibujar un tarado tampoco, este tipo de imágenes, pero debido a las prácticas casi siempre me gusta hacerlas. Y ahí van identificando. Digo yo que sé la que tengo. Sí, ahí está. Ahí lo hice esa. Cómo se poncha, cómo se configura, ¿verdad? Así es que nos vemos el jueves allá en el taller. No, no es.